Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido en los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu alcanzar las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un Dios que deja hacer el mal y el dolor. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Por qué Dios permite el mal? Estas son las preguntas que toda persona se hace en algún momento de la vida. Hacen referencia a uno de los grandes misterios del hombre. La existencia del mal en el mundo, especialmente en sus formas más agudas y difíciles de entender, es una de las causas más frecuentes del abandono de la fe. Ante sucesos que parecen claramente injustos y sin sentido, y frente a los que nos sentimos impotentes, surge de modo natural la pregunta de cómo puede Dios permitirlo. ¿Por qué el Señor, que es bueno, que es omnipotente, deja que ocurran males semejantes? ¿Por qué personas sencillas que acarrean ya mucho peso en la vida deben cargar con el drama de una tragedia imprevista como un desastre natural? ¿Por qué Dios no interviene? Son preguntas que no dirigimos al mundo, ni tampoco a nuestros semejantes, sino a Dios, porque confesamos que Él es el Creador y el Señor del mundo. Estas cuestiones, en cierta manera, desbordan los confines de la revelación y penetran en el misterio de Dios mismo. Al fin y al cabo, nada hay en la creación que escape a la sabiduría y a la voluntad de Dios. Del mismo modo que no podemos abarcar la infinita bondad de Dios, tampoco podemos sondear completamente sus proyectos. Por eso, muchas veces, la mejor actitud ante el mal y el dolor es la del abandono confiado en Dios, que siempre sabe más y puede más. Pero es también natural que tratemos de iluminar el oscuro misterio del mal, de modo que la fe no se apague por la experiencia de la vida, sino que, precisamente en esos momentos, siga siendo luz clara en nuestro camino, lámpara para mis pasos. El mal procede de la libertad creada. Dios no ha creado un mundo cerrado, al que solo tenga acceso Él, ni tampoco ha hecho el mundo perfecto. Lo ha hecho abierto a muchas posibilidades y perfectible, y ha creado a los hombres y a las mujeres para que lo habiten y lo completen con su ingenio. Nos ha hecho inteligentes y libres, y nos ha dado espacio para desarrollar esos talentos. En ese sentido, Dios, al llamarnos a la existencia, nos pone a prueba, nos encarga la tarea de hacer el bien según nuestras posibilidades. Y eso es, con frecuencia, una tarea fatigosa. Negociad hasta que vuelva. Como en la conocida parábola de Jesús, los talentos no se pueden enterrar o esconder. Cada uno está llamado a hacer fructificar su vida, a desarrollar lo que recibimos, pero a menudo no lo hacemos, o incluso hacemos todo lo contrario. Nos proponemos voluntariamente cosas malas y las llevamos a cabo. Somos muchas veces culpables. El verdadero mal, el que más hemos de temer, el pecado. De él provienen los otros males
de un modo o de otro. La humanidad lo fue desde el principio, desde aquel acto que fue cabeza de los demás males. Todo lo que hay de mal en el mundo gira en torno a esto, al mal uso de la libertad, a la capacidad que tenemos de destruir las obras de Dios, en nosotros mismos, en los demás, en la naturaleza. Cuando lo hacemos, nos privamos de Dios, se oscurece nuestro corazón e incluso podemos hacer que nuestra vida o la de otros se conviertan en un infierno. Este es el verdadero mal, el que más hemos de temer, el pecado. De él provienen los otros males de un modo o de otro. El sufrimiento como prueba o purificación. Pero entonces, ¿el mal es siempre el fruto directo de la culpa? Primero, hay que aclarar qué es el mal. En sí mismo, no es más que la otra cara del bien, la cara que la realidad muestra cuando el bien falta, cuando lo que debería ser no es, y lo que tendría que estar presente no lo está. El mal es privación, no tiene entidad positiva, es negatividad y necesita agarrarse al bien para existir. Sufrimos cuando experimentamos esa ausencia de lo bueno. Desde luego, la culpa, nuestra o de los demás, produce siempre un daño. Sin embargo, no siempre que sufrimos un daño, lo sufrimos por haber sido culpables. En la Sagrada Escritura, el libro de Job trata con profundidad este problema. Los amigos de Job quieren persuadirlo de que las desgracias que el Señor le ha enviado son consecuencia de sus pecados, de su injusticia. Aunque no pocas veces sea así, porque los delitos merecen un castigo, algo lógico según el orden humano y también según el divino, el caso de Job nos muestra que también los justos y los inocentes sufren. Refiriéndose a este libro sagrado, San Juan Pablo II escribió: si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y que tenga carácter de castigo. De hecho, para Job, su sufrimiento supuso una prueba para su fe, de la que salió fortificado. En ocasiones, Dios nos prueba, pero siempre nos da su gracia para vencer y buscar el modo de que podamos creer en el amor, que es el sentido último del bien. Otras veces el sufrimiento tiene un sentido de purificación. Así sucedió con Israel en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo era voluble y caprichoso. Dios lo purificó con un largo viaje a través del desierto, y así lo fue formando hasta que fue capaz de entrar en la tierra prometida y reconocer la fidelidad de Dios a su palabra. Con frecuencia, el sufrimiento adquiere en la providencia divina un valor semejante, purificador. Existen personas que, enfrascadas en el ajetreo de la vida, no se plantean las preguntas decisivas hasta que una enfermedad o un revés económico o familiar les lleva a interrogarse más a fondo. Y es frecuente que se opere un cambio, una conversión o una mejora o una apertura a la necesidad del prójimo. Entonces, el sufrimiento es también pedagogía de Dios.
que quiere que el hombre no se pierda, que no se disipe en las delicias del camino o entre los afanes mundanos. Por tanto, aunque hay una medida de mal en la vida de cada uno con la que cuenta la providencia divina, ese mal se revela, en último término, servicio al bien del hombre. El sufrimiento en la naturaleza. En esta luz adquiere también un cierto sentido del sufrimiento natural, ese que está presente y como inscrito en nuestro entorno creado, la fatiga del crecimiento para saber más y progresar, la caducidad de los seres que envejecen y mueren, la falta de armonización en los fenómenos naturales que se imponen como destruyendo el orden de la creación, sufrimientos que no podemos evitar, que no dominamos ni controlamos, que están ahí, inscritos en la naturaleza. Cuando contemplamos una naturaleza desatada, hemos de pensar que el Señor nos presenta allí la figura de un mundo en el que no puede reinar. En ocasiones, se trata de males necesarios para que puedan subsistir otros bienes. Santo Tomás pone el ejemplo del león, que no podría conservar su vida si no diera caza al asno o a algún otro animal. Pero con frecuencia se nos ocultan los bienes que puedan tener relación con los sucesos trágicos de la naturaleza. No es fácil entender por qué Dios lo permita, ni por qué ha creado un universo donde está implicada la destrucción y que a veces no parece estar regido por la bondad y el amor. Una posible luz viene del hecho que considerar que en general la destrucción originada por los fenómenos naturales tiene que ver, según el designio creador, con nuestra libertad y con la capacidad que tenemos de rechazar a Dios. El hábitat en que vivimos y que tantas veces nos maravilla con su belleza, el mundo físico, puede también convertirse en un lugar horrible, de modo semejante a como nuestro corazón, hecho para amar a Dios y tener el cielo dentro, puede también llegar a ser un lugar triste y oscuro, si se abandona, si se deja llevar por las semillas que planta el diablo. De modo que cuando contemplamos una naturaleza desatada que causa destrucción sin miramientos ni atisbos de justicia, hemos de pensar que el Señor nos presenta allí la figura de un mundo en el que no puede reinar y de un corazón que rechaza el amor y la justicia. La profunda relación entre la creación y el hombre, que fue puesto como cabeza para que la custodiase, se muestra también en ese desorden. Los hombres y también la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, porque participa del proyecto creador y redentor de Dios. Ella también tiene la esperanza de ser liberada de la corrupción y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El sufrimiento redentor. Pero sin duda lo que ilumina de modo más importante el sentido del mal es la cruz de Jesús y junto a la cruz la resurrección. Su cruz nos indica que el sufrimiento puede ser el signo y la prueba del amor, más aún que puede ser la vía de la destrucción del pecado, porque en la cruz de Jesús el amor de Dios
lavó los pecados del mundo. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén.